Hablando acerca de la perfección de Dios, podemos decir con toda certeza que Dios es único en su excelencia. Recordamos lo que dice la Biblia cuando los israelitas salieron de la tierra de Egipto y fueron perseguidos por el ejército egipcio. Llegó un momento en que se encontraron frente al mar. El Señor hizo que el mar se abriera y los israelitas pasaron en seco, pero cuando los egipcios quisieron pasar, el Señor hizo que las aguas se cerraran sobre el ejército egipcio y así puso en libertad a su pueblo. Cuando ocurrió esto, Moisés y los israelitas entonaron cánticos al Señor. Una de las frases que ellos estaban cantando aparece en el libro del Éxodo capítulo 15 verso 11 y ellos decían así: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Amén. Pues Dios es único en su excelencia. En el comienzo de la Biblia, el libro del Génesis capítulo 1 verso 1 nos dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si nos detenemos un rato a meditar en este texto, vamos a llegar a la conclusión de que Dios es el origen de todas las cosas. Él es el principio de todo lo que ha sido creado. Sin embargo, a muchas personas al meditar en esto, como es natural, pienso yo, les surge un interrogante. ¿Dónde estaba Dios antes de que todo fuera creado? ¿Dónde habitaba Dios antes de que las cosas fueran creadas? Pues bien, hubo un tiempo en el que Dios habitaba absolutamente solo. ¿Cuándo fue ese tiempo? En el texto se nos dice: en el principio. En el principio no había cielo. En el principio no había tierra. En el principio no había un universo. No existían los ángeles que le cantaban al Señor. En el principio no había nada ni nadie. Únicamente Dios. ¿Y cuánto fue ese tiempo? Bien, pues la Biblia nos enseña que no fue un día, no fue un año, ni siquiera fue una época. Más bien nos da la idea la Escritura de que fue por toda una eternidad, pasada, pero fue toda una eternidad. En el Salmo 92 se nos dice así: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios estuvo solo por una eternidad. Pero escúcheme bien, que haya estado solo no significa que haya estado incompleto o que algo le faltara. Dios estuvo solo, pero absolutamente completo, suficiente, satisfecho en sí mismo. Él no necesitaba a nada, no necesitaba a nadie. Piensa en esto: si un universo hubiera sido necesario para Dios, o los ángeles hubiesen sido necesarios para el Señor, si los seres humanos hubieran sido la necesidad de Dios durante esa eternidad, hubiesen sido llamados a existencia desde el principio de esa eternidad. Pero no fue así. Nada de lo que fue creado pudo cambiar al Señor, porque Dios no cambia. Es decir, nada de lo creado le agregó a Dios, ni lo hizo más Dios, ni más sobrenatural, ni más poderoso, ni le quitó a Dios, ni su grandeza, ni su gloria, ni su poder, etc. Dios no cambia. Así que su gloria no puede ser aumentada ni disminuida, ni aun por las cosas que fueron creadas. Dios no estaba obligado a crear. Él no fue movido por algo externo para que creara. Lo hizo sencillamente por el efecto de su voluntad, por su propio deseo. Todo nació de su interior. A él nadie le pudo manipular, ni sobornar, ni mover para que creara todo el universo
o a cualquier criatura que exista en el universo. Dios no puede ser obligado. La necesidad de crear no era realmente una necesidad, era más bien un deseo que surgió en el corazón de Dios. Ahora, el hecho de que Él quisiera hacerlo nos dice que Él es absolutamente soberano frente a esa decisión. Todo lo que ha sido creado lo hizo por su buena voluntad. Efesios, en el capítulo 1, en el verso 11 al final, nos dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es más, pensemos en esto. Si Dios hubiera deseado seguir solo por toda la eternidad, pues podría haberlo hecho. Él no tiene necesidad de nada de lo que ha sido creado porque nada le suma, nada le resta. Él no necesita a sus criaturas. Es una afirmación tremenda, pero vale la pena que meditemos en eso. Surge entonces una pregunta tal vez en el corazón de muchos. ¿Y qué son entonces para Dios las cosas que han sido creadas, las obras de sus manos? ¿Para qué entonces? Bueno, el profeta Isaías nos da una idea que tal vez no es las que muchas personas del común tienen, pero en Isaías 40, el verso 22 y 23, el profeta nos dice así: Dios está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Amén. El ser humano acostumbra, tiene el hábito y preferiría ser el centro de todas las cosas, el centro de atracción. Es lo que la mayoría de los seres humanos pretenden. Quieren ser realmente muy importantes. A decir verdad, al ser humano no le gusta concebir la idea de un Dios que es absolutamente soberano, que no necesita al ser humano. Al ser humano no le gusta concebir a un Dios que lo controle y que le diga qué hacer y cómo hacerlo y cuándo hacerlo. El ser humano quiere tener la idea de ser libre y hacer todo lo que le provoque sin tener un Dios que le controle o que le llame a cuentas. Pero debemos decirlo con certeza: Dios es único en su excelencia. Él es incomparable, absolutamente perfecto, y Él es el que sostiene todas las cosas. Él puede darle y le da a todos, pero no necesita nada de nadie ni es enriquecido por alguien o por algo. Es más, conocer a Dios es un pensamiento sumamente profundo. No se puede conocer a Dios a través de la investigación o de la ciencia. Únicamente el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos pueden llevar al conocimiento de las cosas de Dios. Pues Dios es Espíritu. Ahora, si tenemos en cuenta la perfección de Dios y cuántas otras cosas que tal vez no hemos dicho durante este mensaje, el propósito principal de nosotros los creyentes debería ser, como dice Colosenses 1:10, andar como es digno del Señor, agradándole a Él en todas las cosas, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Permítame decirlo de otra manera. Nosotros como creyentes y usted que me escucha, debería tener un propósito principal: andar como es digno de Dios, fructificando en las buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Te pedimos que esta palabra llegue al corazón e inquiete la vida de los oyentes para que quieran conocerte más a ti. Señor, que quieran conocer de tu perfección, de tu grandeza, de tu fidelidad, de tu soberanía,
de tu grande amor y cuántas otras cosas más. Por favor, conduce esas vidas a acercarse a ti en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo.